15 hallazgos bajo tierra que conmocionaron al mundo. Desde ciudades perdidas hasta tesoros ocultos, cada descubrimiento es una ventana a civilizaciones antiguas y secretos milenarios que nos recuerdan que bajo nuestros pies yace una historia que quizás no ha sido contada del todo. Desenterremos el pasado con estos 15 hallazgos bajo tierra que conmocionaron al mundo. Número 15. El castillo perdido de Enrique VIII. En Collie Weston, Northamptonshire, arqueólogos e historiadores aficionados de la Sociedad Histórica y de Preservación lograron un descubrimiento asombroso en 2023. El castillo perdido del famoso monarca inglés, Enrique VIII. Durante más de 5 siglos, este castillo había permanecido en el misterio. Los restos del edificio, propiedad de la familia Tudor, emergieron sorprendentemente enterrados bajo un jardín. Pero, ¿cómo lo encontraron? Utilizando escaneos de radar de penetración terrestre y estudios geofísicos, identificaron muros que expertos de la Universidad de York confirmaron que pertenecían al castillo. Este lugar histórico albergó a personajes como el monarca inglés, su hija Isabel I y su quinta esposa, Catalina Howard, y fue testigo de eventos significativos como la boda de Margarita Tudor con Jaime IV de Escocia en 1503 y la corte de Enrique VIII en 1541. Hasta donde se sabe, la última persona de la realeza que permaneció en Collie Weston fue Isabel I, pero a medida que continúan los estudios, se espera que revele más detalles sobre esta monumental construcción. Número 14. La Torre de los Huesos. En el estacionamiento subterráneo de la Plaza de Oriente en Madrid, lo último que esperaríamos encontrar es un tesoro arqueológico, pero precisamente eso es lo que veremos. Una torre con casi 1000 años de antigüedad, descubierta durante la construcción del estacionamiento. Se trata de una atalaya islámica del siglo XI, conocida como la Torre de los Huesos, que durante la dominación árabe funcionó como punto de vigilancia del barranco del arroyo del Arenal. Construida con mampostería de sílex y piedra caliza reforzada con sillares en las esquinas. Su propósito era divisar la llegada de las tropas cristianas, cuyos movimientos eran monitoreados por las autoridades musulmanas. Tras su descubrimiento, decidieron que una joya así debía protegerse, a pesar de su estado de deterioro, ya que solo se conserva la cimentación de la torre. Desde entonces, la torre permanece tras un enorme cristal, a la vista de todo el que pase por ahí. Número 13. La Venus de Milo. Seguramente has escuchado sobre la Venus de Milo, una de las esculturas de la antigüedad más famosas de todos los tiempos. Lo que quizás no sepas es que esta representación de la diosa griega Afrodita, esculpida en mármol blanco y a la que le faltan ambos brazos, fue descubierta por casualidad el 8 de abril de 1820 por un campesino en la isla de Milos, mientras trabajaba en su campo. Ahí se encontraba semi-enterrada en 2 partes. Por su peso, el campesino solo pudo sacar una mitad, dejando la otra atrás. Esta mitad fue vendida a un clérigo ortodoxo, quien a su vez la vendió a un oficial naval francés. Muy cerca del lugar también se encontró un brazo, ya cincelado agarrando una manzana, que los historiadores sugieren que era para unirse a la estatua en referencia al conocido mito de la manzana de la discordia, origen mitológico de la guerra de Troya. Aunque se ha podido saber que su creación data del siglo II a.C., su autoría sigue siendo un misterio. Número 12. La diosa de la luna. El 21 de febrero de 1978, una cuadrilla de trabajadores eléctricos que instalaban un depósito de transformadores en una intersección mexicana encontraron enterrada una enorme rueda de piedra grabada de 8 toneladas cuyo relieve, apenas perceptible, alertaba sobre el descubrimiento de un nuevo monumento prehispánico. Se trataba de la representación de Coyolxauhqui, la diosa de la luna, hija de Coatlicue y hermana de Huitzilopochtli, deidad azteca del sol y de la guerra. El monolito, con una circunferencia total de 3,40 por 2,90 metros y 40 centímetros de espesor, data del año 1473 después de Cristo, retrocediendo al reinado de Ajayacatl. El descubrimiento de la Coyolxauhqui, retratada desmembrada y sin cabeza tras luchar y perder en contra de su hermano Huitzilopochtli, marcó un precedente en la arqueología moderna en México y llevó a identificar las ruinas del Huey Teocalli, o Templo Mayor, el adoratorio más importante de la sociedad mexicana. Número 11. Los guerreros de terracota. Cerca de 8,000 hombres,
500 caballos y 120 carros de barro fueron descubiertos por unos campesinos chinos en febrero de 1974, dentro de un complejo de 3 pozos en una zona cercana a Xi'an, a más de 5 metros de profundidad. Este ejército, con una antigüedad de 2200 años, había sido dispuesto para defender la tumba del primer emperador, Qin Shi Huang. La primera figura en salir a la luz fue la estatua de un guerrero de altura superior a lo normal, apoyado sobre un ladrillo, pero en los meses siguientes lograron desenterrar más de 500 guerreros, todos ordenados por el emperador poco después de haber asumido el trono. Su intención era ponerlos a todos en posición de ataque para defenderlo en el más allá. Eso sí, ningún soldado podía parecerse a otro. Sus rasgos debían ser totalmente diferentes. También mandó a hacer carros y caballos y armó a los soldados inertes de espadas de bronce. Este ha sido, sin duda, uno de los descubrimientos más grandiosos de la historia del siglo XX. Número 10. Palacio de la reina Helena de Adiabene. Helena de Adiabene, una reina mesopotámica del siglo I después de Cristo, se mudó a Jerusalén después de convertirse al judaísmo. Y aunque su papel fue secundario, su legado en la ciudad de David, el asentamiento más antiguo de Jerusalén, la hace excepcional. En 2007, arqueólogos descubrieron el que habría sido su palacio 2000 años atrás. Los restos del edificio fueron hallados ocultos bajo el asfalto de un pequeño estacionamiento. Entre las ruinas se hallaron monedas, vasos de piedra y una mikve en el sótano, utilizada para baños rituales judíos. La mansión, que incluye almacenes y habitaciones, es de momento la estructura más compleja hallada en la ciudad de David, en la que vivían exclusivamente los habitantes más pobres de la ciudad. El edificio fue destruido en el año 70 después de Cristo, junto al segundo templo, el centro de la fe judaica que Helena contribuyó a construir, y el resto de la ciudad, durante la represión que acabó con la expulsión de los israelíes de Jerusalén. Número 9. Ciudades medievales bajo la selva camboyana. La Royal Geographic Society de Londres reveló en el año 2016 la existencia de colosales ciudades medievales bajo tierra en lo profundo de la jungla. Haciendo uso de un escaneo aéreo con láser, encontraron varias ciudades de los siglos X a XV desconocidas. No había ninguna evidencia o referencia documental ni de su ubicación ni de su existencia bajo el suelo de la selva tropical en una extensión de casi 2.000 kilómetros cuadrados, algunas de ellas tan grandes como la actual capital de Camboya. Los datos obtenidos a través de esta innovadora tecnología láser revelan, entre otras cosas, extensos sistemas de calles y de canalización de agua conseguidos con mecanismos que los historiadores no creían posibles en aquella época. Se espera que este mecanismo proporcione nuevas pistas sobre el colapso del imperio de Angkor, también conocido como Imperio Jemer, que floreció en esa zona y que desapareció misteriosamente en el siglo XV. Número 8. El libro de los dos caminos. Esta antigua obra, precursora de la recopilación de textos funerarios conocida como el Libro de los Muertos, es una guía del inframundo egipcio que describe dos caminos zigzagueantes, uno por agua y otro por tierra, separados por un lago de fuego, donde el espíritu debe atravesar 7 puertas custodiadas por demonios para alcanzar el reino de Osiris. Este, a su vez, es parte de una obra mayor conocida como Textos de los Sarcófagos, que incluye 1185 hechizos, encantamientos y escritos religiosos sobre la vida después de la muerte. Varias versiones se han encontrado, pero en 2012 se halló la que sería la versión más antigua hasta ahora, con 4000 años de antigüedad, en la tumba de Ankh, en Deir el-Bersha. Aunque había sido saqueada previamente, descubrieron que uno de los sarcófagos estaba inscrito con texto de este libro y con un mapa del inframundo. A través de ilustraciones y jeroglíficos, se detallaban todas las pruebas por las que Ankh tendría que pasar para alcanzar el reino de Osiris. Número 7. El camino hacia la tumba de Cleopatra. Durante los trabajos de excavación en el templo de Taposiris Magna, en Egipto, la arqueóloga Kathleen Martínez descubrió un largo túnel, parcialmente sumergido bajo las aguas del Mediterráneo, que, según ella, podría conducir hasta la tumba perdida de Cleopatra. Este pasadizo, excavado a unos 13 metros de profundidad, tiene una longitud de 1.305 metros y una altura de casi 2 metros. Martínez, quien lleva 12 años buscando la tumba perdida de la última reina de Egipto, cree que tanto Cleopatra como su amante, el general romano Marco Antonio, podrían haber sido enterrados en una necrópolis cercana al templo.
Sus sospechas se basan en que, en el sitio, también descubrió varias monedas con las imágenes de los nombres de la reina, Alejandro Magno, y varias estatuas de la diosa Isis. Su lugar de descanso final sigue siendo un misterio sin resolver, pero de lograrse, sería el descubrimiento más importante del siglo XXI. Número 6. Los manuscritos del Mar Muerto. En la década de los 40, los arqueólogos descubrieron una serie de papiros escritos en arameo, griego y hebreo dentro de las cuevas de Qumrán. Al extenderlos, se dieron cuenta de que contenían información nunca antes vista sobre pasajes bíblicos y otras religiones de épocas pasadas, convirtiéndose en el registro más antiguo que diera fe sobre los relatos contenidos en la Biblia. Se cree que los escribas de aquella época escondieron los papiros para protegerlos, pues pensaban que la información venía directamente de la comunicación divina y por ello los consideraban documentos sagrados. En total, se encontraron alrededor de 230 fragmentos de relatos bíblicos que datan del siglo III a.C. Sin embargo, debido a la amplísima variedad de estos, se cree que las comunidades no tenían una concepción unificada de la Biblia para entonces. 60 años después de este hallazgo, se encontraron 20 pedazos más que son parte del libro de los 12 profetas menores de la Biblia hebrea, permitiendo la reconstrucción de 11 líneas de los libros de Zacarías y Nahum. Número 5. La primera iglesia del mundo. La primera iglesia del mundo, en la que se reunían los primeros 70 discípulos de Jesucristo, no estaba en Roma ni en Jerusalén, sino en una localidad perdida de Jordania. Así lo aseguran los arqueólogos que localizaron un templo bajo tierra construido entre los años 33 y 70 después de Cristo, en Rihab. Se cree que esta pequeña capilla subterránea, que se remonta a los años posteriores a la crucifixión de Cristo, sirvió de residencia y lugar de oración para los cristianos cuando su religión era perseguida. Excavada en la roca, 3 escalones llevaban a la sala principal, donde se puede observar un área circular en el suelo de 2,5 metros de diámetro que podría ser el ábside, así como varios asientos de piedra. Los primeros cristianos también excavaron varias estancias separadas del altar únicamente por un muro con una entrada. Encima de la cueva está construida la iglesia de San Jorge, que tiene un mosaico en el que se hace mención a los 70 amados por Dios. Número 4. El último aliento de Julio César. Varios textos romanos describen el homicidio de Julio César en la curia de Pompeyo, el 15 de marzo del año 44 a.C., un acto orquestado por un grupo de senadores conspiradores. Cuando César se hallaba junto a la estatua de Pompeyo, le asestaron los primeros golpes, a los que siguieron 23 más que acabaron con su vida. 2056 años después, un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas descubrió el punto exacto donde este macabro suceso ocurrió. Y te preguntarás, ¿cómo? Pues una estructura de hormigón de 3 metros de ancho por más de 2 de alto, colocada por orden de Augusto, hijo y sucesor de Julio César, justo en el lugar donde su padre fue víctima de sus enemigos, fue la clave. La estructura fue hallada entre los restos de este edificio, en el área arqueológica de Torre Argentina, uno de los lugares más transitados del centro histórico de Roma, y confirma que el general cayó justo en el centro del fondo de la curia, mientras presidía la reunión del Senado. Número 3. La misteriosa ciudad subterránea. En Capadocia, Turquía, se encuentra una asombrosa ciudad subterránea llamada Derinkuyu. En 1963, un hombre hacía reformas en el sótano de su casa y al tirar abajo un tabique, encontró un túnel que condujo a otro, y este a otro, y este a una multitud de pasillos y cámaras. No era uno, sino de decenas de espacios conectados entre sí que se extendían hasta 76 metros de profundidad y podía albergar a 20,000 personas. ¿Quiénes la construyeron y por qué? ¿Quiénes la habitaron por última vez? ¿Cuándo fue abandonada? Su construcción data del 2000 a.C. y se cree que fue excavada por los hititas o los frigios, con el propósito de ocultarse de los enemigos. Las piedras rodantes se utilizaban para sellar la ciudad desde adentro, pero esta estaba bien ventilada, con más de 15,000 pozos que llegaban a diferentes niveles. Además, tenía áreas específicas para ganado, viviendas, escuela y almacenamiento de alimentos, así como bodegas donde se haría y conservaría el vino. En 1985 fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 2. El refugio de los primeros cristianos. En 2022,
arqueólogos desenterraron en el sureste de Turquía otra vasta ciudad construida hace casi 2000 años. Este complejo, conocido como Matiate, fue posiblemente un refugio utilizado por los primeros cristianos para escapar de la persecución romana e incluye 49 cámaras, pasajes interconectados, pozos de agua, silos de almacenamiento de granos, habitaciones y lugares de culto, como una iglesia y una sala con un símbolo de la estrella de David que parece ser una sinagoga judía. Las monedas y lámparas de aceite de la época romana encontradas indican que el complejo fue construido entre el siglo II y III después de Cristo, y aunque se ha explorado menos del 5% de la ciudad, se estima que podría tener más de 400.000 metros cuadrados de superficie, lo suficientemente grande como para albergar a cerca de 70.000 personas. Así, deja atrás a Derinkuyu como la ciudad subterránea más extensa jamás conocida. Número 1. Sorpresas subterráneas bajo el Stonehenge. El monumento de Stonehenge es uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo, pero la pregunta que muchos se hacían era, ¿realmente era un lugar excluido como parecía? Un equipo de científicos escaneó el área que rodea al famoso monolito y pudo ver con gran detalle lo que hay hasta una profundidad de 3 metros bajo tierra. Para su sorpresa, el icónico monumento estaba acompañado por 17 templos vecinos y los restos de hasta 60 enormes piedras que formaban un gran anillo más grande que Stonehenge, de 1,5 kilómetros de ancho aproximadamente. Debajo de uno de los numerosos montículos, también identificaron un edificio de madera de 33 metros de largo, con 6.000 años de antigüedad, probablemente utilizado para rituales y prácticas de sepultura, con 3 filas de vigas para sostener el techo. Cubre 300 metros cuadrados y es ligeramente trapezoidal, lo cual es interesante porque alrededor de unos 200 años antes, en el mismo continente, también se encuentran este tipo de edificios trapezoidales relacionados con megalitos. Otros 17 montículos revelaron monumentos de rituales desconocidos hasta ahora, de la misma antigüedad de Stonehenge. Increíble, ¿no? ¿Cuál de estos hallazgos te ha impresionado más? ¿Crees que aún quedan muchos secretos bajo tierra? ¿Qué tipo de descubrimientos esperas que se hagan en el futuro? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!